Así que le voy a pedir que presten mucha atención al tema que estamos tocando, cómo lo iniciamos y la continuidad que le vamos a dar al mismo. Así que el tema de esta noche se llama la generación que agrada a Dios. Usted ve en la pantalla, tenemos cuatro manitas ahí. Tenemos la mano de un bebé, la mano de un joven, la mano de un adulto y la mano de un anciano. O más bien parecen dos ancianos, ¿verdad? Pero ahí está y nos habla de las generaciones. Una generación se cuenta de 20 a 30 años según en Occidente, pero en Oriente una generación se cuenta aproximadamente de 40 a 70 a 80 años. Es como se le conoce a una generación. Recuerde que los hombres vivían muchos años y muchos años y muchos años en la antigüedad. Bien, quiero hablarle un poquito acerca de un personaje llamado Noé. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, verso 9. Vaya conmigo, por favor. Libro de Génesis capítulo 6 y el verso 9. Aquí, mis amados estudiantes, se da una cita muy importante que yo quiero que usted la pueda conocer conmigo acerca de lo que se explica en estos capítulos. Tanto el capítulo 6 como el capítulo 7 son muy importantes. Génesis capítulo 6 verso 9 dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Mire qué interesante lo que vamos a aprender el día de hoy. Cuando hablamos acerca de las generaciones, estamos hablando de los ancestros y también estamos hablando de los hijos de Noé. Ahora, se da una explicación acerca de su conducta. Dice que era varón justo. Número 2, dice que era perfecto en sus generaciones. Y número 3, se dice que Dios caminó con Noé. Bien pudiéramos decir Noé caminó con Dios, pero recuerde que la Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios, sino que Él primero nos buscó a nosotros. Nadie puede caminar con Dios sin antes Dios haber caminado con Él. De manera que tenemos aspectos de la vida de Noé tan interesantes en medio de una generación de la cual Dios está hastiado. Fíjese que en el capítulo 6 se menciona que Dios quiere destruir a la generación en el tiempo de Noé. Quiere destruirla porque se ha dado cuenta que se encuentra contaminada genéticamente. Por eso es que la escritura dice en este verso que Noé era perfecto. ¿En qué? En su genética. Quiere decir que en él no había mezclas. Para el tiempo de Noé, mis amados, Génesis capítulo 6 y verso 4, la escritura nos menciona que hay por lo menos 4 tipos de razas paralelas viviendo en la tierra. Nos menciona a los Giborim, que son los héroes de renombre. Nos menciona a los Elohim, que son los hijos de las
de los dioses. Nos menciona también a los Nefilim, que son los gigantes o los tiranos o los caídos o los que hacen caer. Y también están los Adanes, que son, en este caso, las hijas de Adán, las mujeres. Entonces, por lo menos tenemos 4 tipos de razas paralelas viviendo en la tierra, mezclas, con las cuales Dios había dicho desde el principio que no habría que mezclar, porque eso no proviene, no, de eso no sale algo bueno, sino lo contrario. La Escritura siempre mencionó que no debemos estar a favor de las mezclas. Ahora, recuerde que la Escritura tiene, por lo menos, mis amados, unos 1500 años. 1500 años tienen las revelaciones como Génesis, como Éxodo, como Levíticos, como Números, y de allí en adelante. Entonces, todo lo que se conoce a través de las Escrituras y las leyes, por ejemplo, en el libro de Levíticos, en Deuteronomios, todas esas leyes que se conocen, estas ya vienen desde antes, ya son más antiguas. Estamos hablando, en algunos casos, son principios eternos que siempre han fungido, son mandamientos eternos. Y también en las diferentes dispensaciones, estos mandamientos y leyes han operado. Pero bien, nosotros mencionamos que Dios no está a favor de las mezclas. Entonces tenemos allí mezclas en el tiempo de Noé. Es lo que provoca la ira de Dios hasta el colmo. Y eso provoca que venga entonces un juicio apresurado, como lo fue en el tiempo de Noé. Bien, entonces tenemos, mis amados, lo siguiente. Noé era un varón justo, era perfecto, quiere decir que no había contaminación en su ADN. Y también Dios camina con Noé, tiene interacción con Noé. Bien, ¿cuál es la generación que agrada a Dios? Lógicamente vamos a ver algunas generaciones que Dios menciona a través de las Escrituras. Fíjese que siempre es algo tan interesante saber que Dios utiliza el número 7 para marcar las cosas. Y también hablamos de las 7 copas de la ira. Claro que no nos metimos a fondo en eso, porque no era el tema. Pero mire cómo Dios marca con el número 7 todas las cosas. De manera que si hay una generación que a Dios le agrada, vamos a hablar de 7 aspectos que esa generación tiene. Y esa generación es una generación, repito, que agrada a Dios. Usted vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 14 y verso 14. Yo quiero que alguien de ustedes me lo lea, por favor. A ver si me ayudas, Alex, hijo. ¿Cuál es la cita, pastor? Ezequiel 14:14, ¿cómo dice allí? Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Wow, mire qué tremendo, qué tremenda cita bíblica.
que si en ese tiempo en el que está hablando específicamente al profeta Ezequiel, estuviera sobre la tierra tres personajes. Menciona a Job, menciona a Daniel y menciona a Noé. ¿Se da cuenta? Dice que ellos ¿qué? Salvarían su vida. Solo ellos. Entonces, amados estudiantes, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Él le gusta? Que nosotros tenemos que hacer para Él. ¿Qué es lo que le gusta de Job? ¿Qué es lo que le gusta de Daniel? ¿Qué es lo que le gusta de Noé? Mire, esto está interesante. Porque de Noé dice que su generación era perfecta. No había mezclas. Quiere decir que estamos hablando de pureza, un sentido de pureza. Y si algo le agrada a Dios, es la pureza. Bien. Quiero que esa cita, por favor, la anote usted, no en la libreta, esa la va a anotar en el corazón. Se la va a aprender de memoria. ¿Cuántos dicen amén? Se acabaron los amenes. Ah, no, ya hay un amén allí. Amén. En la próxima clase nos pregunta. Eso, así me gusta. La de Ezequiel, ¿no? La de Ezequiel 14:14, mis amados. ¿Está bien? Sí, amén. Perfecto. Mi versión dice diferente. A ver, ¿cómo dice tu versión? Dice, aun si Noé, Daniel y Job vivieran entre ustedes, su rectitud solo los salvaría a ellos mismos. Este mensaje viene de parte del Señor Dios. Wow, su rectitud. Mira. Su rectitud, exactamente. La rectitud va de la mano con la justicia, con la equidad. Y aquí vamos a ver algunos aspectos de cuando Dios habla acerca de las generaciones. ¿Qué es lo que Dios le agrada de esas generaciones? Bien. Vamos a ver, mis amados, como primer punto, a Dios le agrada la generación que es justa. Bien. Empezamos, Pastor Carlos, ayúdanos a leer el Salmo 14 y el verso 5. Amén. ¿Cómo dice ahí? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Wow, mire qué interesante. Dios está con la generación de los justos. Si hay algo que Dios le agrada y le agradó de Noé, fue su justicia. Tanto que las escrituras nos mencionan en el Nuevo Testamento, nos mencionan que que Noé es pregonero de justicia. Mire qué interesante es. Noé, pregonero de justicia. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente 120 años en lo que fue la terminación de el arca que Dios le pidió que hiciera. Durante esos 120 años, él predicó justicia en medio de una generación de gente injusta. Qué terrible.
usted se dará cuenta cómo Dios habla de las generaciones. Dice que hay generación que maldice a su padre y a su madre no la bendice. Hay generación perversa, contumaz. Hay generación adúltera. Y conforme va pasando el tiempo, la maldad va de aumento en aumento y en aumento. Fíjese, el día de hoy platicaba yo con mi madre y le decía yo que vi una noticia que me sorprendió. Porque murió en estos días un joven allá por el estado de Sonora. Y este joven que murió, los familiares, los amigos, lo sepultaron. Usted sabe cómo son esos momentos, porque no es fácil ver a un joven irse tan pronto. Cuando hablamos de un anciano, cuando hablamos de un enfermo que tenía problema terminal, etcétera, como que las personas tratan de sobrellevar un poco más la situación, pero ver a un joven irse tan pequeño, tan pronto, creo que es algo difícil de asimilar. Mas sin embargo, menciona que lo sepultan con una gorra que era la favorita de él, con una bocina donde él ponía la música que le gustaba, y lo sepultan en su cajón, le colocan estas cosas dentro. Y después vienen los familiares al segundo día para poner algunas cosas ahí sobre la tumba de su familiar, cuando de pronto se dan cuenta de que ha sido violentado el sepulcro del joven. Y no fue sino para robarle la gorra y robarle la bocina. Yo dije, qué mente, mis amados, más ignorante, qué mentalidad más pobre, tan miserable. Escuche, ¿a dónde estamos nosotros llegando? ¿Hacia dónde, mis amados, se está conduciendo la generación en la cual nos ha tocado a nosotros vivir? Las generaciones que están llegando, ¿qué cosas les van a tocar vivir a ellos? Imagínense, si hay algo que Dios le agrada, es la justicia, la equidad en la vida de las personas. Mire qué interesante es. Noé, mis amados, dice que fue pregonero durante 120 años, hablando a una generación que era todo lo contrario. Todo lo contrario. Buscaban siempre el beneficio personal. A ver, ¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿En qué me puedo beneficiar? Qué tremendo es cuando puedes auxiliar a alguien y de pronto la persona te dice cuánto le debo y le dices, no me debe usted nada. ¿Cómo no? Dice, mire, usted me ayudó y yo lo hice porque tenía que hacerlo, porque tengo que ayudarte. No lo hice por tu dinero ni por lo que me puedes dar, porque la Biblia dice que cuando nosotros damos, de igual manera recibimos. Pero esto, mis amados, es algo muy tremendo. De manera que la generación justa, esta es la generación que agrada a Dios. Salmo 14, verso 5 dice, porque Dios está con la generación de los justos. Quiere decir que con la generación injusta, Dios
no se encuentra en medio de ellos. ¿Se da cuenta? Bien. Vaya conmigo al punto número 2. Punto número 2, vaya conmigo, la generación que sirve a Dios. Número 2, la generación que sirve a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36. Por favor, Alejandro, si nos ayudas a dar lectura. Amén, pastor. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Wow, mire qué interesante. Yo quiero que usted analice este verso conmigo. Analícelo con calma. Mire cómo dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. Quiere decir que David viene de una generación que sabe servir. Eso es interesante, hermano. Una generación que sabe servir. No se trata de vivir por vivir, no se trata de vivir el momento, no se trata de vivir la vida loca, se trata de saber vivir sirviendo a los demás. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la firma que está usted dejando? Ah, la dejé allá en la esquina, en la tienda de la esquina con primer. No. ¿Cuál es la huella que usted está dejando para su generación? Mire, el hecho de estar en Cristo, mis amados, el hecho de estar en Cristo, ya usted está dejando una huella. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos seguir las pisadas del Maestro. Tengo amigos con profesión, que me han dicho, ¿sabes qué? Te felicito porque tú seguiste lo mejor. Seguiste el camino de Dios y ahora le sirves a Dios. Y yo digo, pues qué bueno. Pero cada quien puede dejar una marca. Mire, David era rey. Y él trató de ser un buen rey. David era cantor y trató de dejar canciones que adoraran a Dios. David fue un guerrero, hermano. Y no peleaba para su gloria, ni peleaba para la gloria de los hombres. Él peleaba para Dios. Tanto que la escritura dice que David peleaba las batallas de Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, dése cuenta. Habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, porque dicho sea de paso, nosotros estamos en la tierra para hacer buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y mire, ahora sí, David, ¿qué? Durmió. Qué maravilloso que usted, mire, cuando llegue ese tiempo, usted duerma en el Señor, tranquilo, diciendo, serví a mi generación. Serví a mi generación. No me quedé con los brazos cruzados. No fui una persona como que no quiso hacer algo. Lo que pude lo hice. ¿Por qué? Por mi generación.
Por eso la generación que sirve a Dios es una generación que agrada al Señor. Wow. Bien, vaya conmigo, número 3, por favor. ¿Me regalas poquito del que tenemos aquí? Despacio. Bien, número 3, mis amados. Número 3, la generación que anuncia. Número 3, por favor, anótenlo. La generación que anuncia. Salmo 145, verso 4. Si me pudiera ayudar por allí, nuestra hermana pastora Perla, si me ayuda, por favor. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación anunciará. La Escritura dice que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo. Qué tremendo cuando anuncias a los demás las grandezas de Dios. Cuando te topas con el vecino y le dices al vecino, vecino, ya se dio cuenta que el día está pero excelente. El día está maravilloso. El día está hermoso. Usted está anunciando las obras de su Dios. Oiga, mire, le cuento, hermano, que yo cuando no era cristiano, le cuento, hermano, que yo empezaba la fiesta el jueves y me iba viernes, y el sábado, mi hermano, allí andaba yo todavía, y el domingo todavía, como dice la canción, el domingo me dedicaba a descansar. Pero todos, miren, jueves, viernes, sábado, y también, hermano, cuando llegaba alguien ahí y prendía la mecha, también el domingo. De manera que era semana tras semana, lo mismo durante años. Cuando de repente llego a los pies de Jesús, recuerdo que el primer sábado, hermano, yo recuerdo que me levanté y abrí mis ojos. Yo vi que en la calle, hermano, las hojas que andaban rodando por el piso, todo tenía color, todo tenía brillo. Y yo dije, hace mucho que no miraba un sábado como este. Es que me había pasado, hermano, lo más maravilloso. Había llegado a los pies de Jesús y no me había dado cuenta que los días son maravillosos, que la obra del Señor es maravillosa, que usted puede admirar un cerro, como puede admirar un arroyo, como puede admirar una hormiga, como puede admirar una ave volar. Usted se queda impresionado y comienza a anunciar las virtudes de su Dios. ¿Sí me explico? Comienza a anunciar las virtudes. Máxime cuando hablas de las Escrituras, máxime cuando hablas del Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su resurrección, de su promesa de venir y volver por nosotros. Es una generación que no se calla. Es una generación que anuncia las cosas que van a venir. Mire qué interesante. Escrito está, de amor no callaré, dice el Señor. De amor no callaré por ti.
Si Dios lo hace por nosotros, la generación que le agrada a Dios también anunciará las grandezas del Señor. Número 4, mis amados, la generación que sabe alabar a Dios. Tremendo. La generación que sabe alabar a Dios. Bien, Salmos 79, verso 13, mi hermano Israel, si me ayuda, por favor. Amén. Y nosotros pueblos tuyos y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Amén. Oiga usted. Wow. Hermano, yo le pregunto esta noche, ¿cuál es el mejor momento para alabar a Dios? ¿Cuál será el mejor momento, la mejor etapa para poder alabar a Dios? ¿Quién me ayuda esta noche? Yo necesito por lo menos 3 valientes esta noche. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mire, ya tenemos la primera palomita. Todo el tiempo tenemos que alabar a Dios. En el momento de la prueba. En el momento de la prueba. Wow, qué interesante. ¿Alguien más? Uno más que nos ayude ahí. A ver, pastora Perla, ayúdenos por favor allí. Yo creo que cuando la persona está enferma, ¿no? Cuando la persona está pasando por enfermedad. Claro que sí. Miren, mis amados, todos son las mejores, todos están bien, están en lo correcto. Y algo que impresiona a Dios es cuando, a pesar de que tus fuerzas se han agotado, a pesar de que tu ánimo se ha menguado, así como la flor que cuando el sol le pega tan fuerte se marchita. Asimismo, cuando sientes que ya no puedes y te atreves a lanzar una palabra de alabanza, es algo que impacta el corazón de Dios. No importa la situación en la que te encuentres, puede ser la enfermedad, puede ser el valle de la muerte, puede ser la necesidad más grande económica que tengas, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser lo que sea. Cuando te atreves a alabar a Dios en esas circunstancias, es donde usted se gana un punto tremendo con Dios. Porque usted pasa a ser de la generación que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque no solamente le vamos a alabar cuando todo esté bien. No solamente le vamos a alabar cuando tengamos dinero en la bolsa, cuando tengamos trabajo, cuando tengamos auto para ir al trabajo mismo. No solamente cuando todo esté bien, sino cuando las cosas están mal. Cuando tu ánimo se encuentra por los suelos, cuando tú dices no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de congregarme, no tengo ganas ni siquiera de entrar a la reunión el día lunes, no tengo ganas, pero usted se atreve a entrar, se atreve a adorar, se atreve a alabar a Dios en medio del desánimo. Tenemos ejemplos en la escritura cuando Job se hace muchas preguntas. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y al final dice Job, en toda su queja, al final dice, ¿sabe qué? Con todo yo en él
voy a esperar. Si me mata, en él seguiré esperando. Qué palabras. Es en medio de la aflicción. Por eso usted se dará cuenta que los salmos, mis amados, no son otra cosa sino la gratitud. En medio de la aflicción, del dolor, brota una canción, una alabanza para el nombre del Señor. Los salmos, todos los salmos no son poesías, son cánticos. Son canciones, experiencias plasmadas, escritas y plasmadas, y le colocaron música a estas experiencias. Pues dése cuenta, mis amados, qué interesante es que nosotros podamos aprender a alabar a Dios, como dijo mi hermano Israel, en todo tiempo. Dice la Escritura: tu alabanza estará en mi boca en todo tiempo. Tiempo bueno, tiempo malo, tiempo de alegría, tiempo de tristeza, pero mi boca estará alabando el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Es la generación que sabe alabar a Dios. Wow. Número 5, mis amados. La generación poderosa. Qué interesante. Bien, mi hermana Cristina, si me ayuda, por favor, Salmo 112 y verso 2. La generación poderosa. Salmo 112, 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Wow, mire, Amén. qué interesante. Dice que es la generación poderosa. Diga conmigo: todo lo puedo. Todo lo puedo. Una generación que todo lo puede en el Señor. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice otra versión: todo lo puedo en Cristo que me hace fuerte. La Escritura dice que la descendencia de esta generación será poderosa. ¿Podemos hacerlo? Diga conmigo: sí podemos. Sí podemos. ¿Será que podemos cambiar las palabras que hieren por palabras que sanan, que levantan? Sí podemos. Podemos. ¿Será que podemos, mis amados, acercarnos más al Señor? Sí podemos. Podemos. Que no es en nuestra fuerza, sino en las fuerzas que Dios nos ha otorgado. Aleluya, gloria a Dios. Dijo Pablo: no soy yo, sino el poder de Dios que está operando en mi vida. Amén. Salmos 112, 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Wow, mire qué interesante. Gracias, mi hermana. Para los que se han cobijado bajo su sombra, para los que hemos decidido acercarnos, pues éramos ajenos a las promesas. Dios abrió un camino para que pudiésemos nosotros llegar a todas sus promesas. Sí. Leía yo que hay más de 3,700 promesas que nosotros tenemos en su palabra. Y una de ellas es que nosotros seremos un pueblo bendecido. Somos una generación
de gente con bendición. Amén. Mire qué maravilloso es. Y terminamos número 7, mis amados. La generación llena del Espíritu Santo.